Buenos días, mi nombre es Carol Paola. Buenos días, mi nombre es Carol Paola Morales Romero y junto con mi compañero Carlos Eber España Coimes presentamos el informe final titulado Implementación de recursos digitales para fortalecer la identidad cultural CENU en estudiantes del grado tercero. Este trabajo fue desarrollado en el marco de la maestría en educación con el acompañamiento del asesor Edinson Javier Aceros Tauta, el cual fue un apoyo fundamental en el desarrollo de la presente propuesta. El problema de investigación surge de una situación observada en el contexto escolar. La cultura zenú está presente en el territorio, en la familia y en la comunidad, pero no siempre tiene una presencia fuerte y sistemática dentro del currículo escolar. En particular, se evidenció una débil presencia de los saberes zenú en el currículo, especialmente en el área de ciencias naturales. Esta área ofrece muchas posibilidades para trabajar temas como el territorio, las plantas, el agua, el suelo, los seres vivos y los recursos naturales. Sin embargo, muchas veces estos contenidos se enseñan de manera general, sin conectarlos con la experiencia cultural de los estudiantes. También se observó que la cultura aparece con frecuencia como una celebración o como un elemento simbólico, pero no siempre como un conocimiento válido dentro del aula. Por esto se relaciona con varias causas: el predominio de contenidos estandarizados, la escasa integración entre escuela, familia y comunidad, y el uso limitado de recursos digitales contextualizados. Como efecto, se presenta un reconocimiento cultural limitado, menor valoración de lo propio y una desconexión entre el aprendizaje escolar y la vida cotidiana de los estudiantes. Por eso, la pregunta que orientó la investigación fue: ¿cómo una estrategia didáctica basada en recursos educativos digitales en línea, articulada a ciencias naturales, fortalece el autorreconocimiento y la autovaloración de la identidad cultural zenú? A partir de la pregunta de investigación, se planteó como objetivo general implementar un proceso de intervención pedagógica mediante recursos educativos digitales online con enfoque intercultural, orientado a fortalecer el autorreconocimiento y la autovaloración de la identidad cultural zenú en los estudiantes de tercer grado de la institución educativa indígena Palmira. Este objetivo general se desarrolló mediante 4 objetivos específicos. El primero fue explorar los conocimientos culturales actuales de los estudiantes sobre la cultura zenú, es decir, identificar qué sabían, qué reconocían y cómo hablaban de su cultura antes de la intervención. El segundo fue diseñar una página web educativa con contenidos culturales zenú, articuladas al área de ciencias naturales. El tercer fue implementar un recurso como estrategia pedagógica intercultural en ciencias naturales. Y como cuarto tenemos reflexionar críticamente sobre el aporte de la estrategia al autorreconocimiento y la autovaloración cultural de los estudiantes. Estos objetivos no se trabajaron como acciones aisladas, sino como una ruta articulada. Primero se diagnosticó, luego se diseñó, después se implementó y finalmente se sistematizó la experiencia. La investigación se apoyó en varios referentes teóricos que permitieron comprender el problema y orientar la propuesta pedagógica. En primer lugar, se retomó la teoría de la identidad social de Tatgel y Turner, porque ayudar a entender que la pertenencia cultural influye en la autoestima y en la forma como los estudiantes valoran el grupo del que hacen parte, en este caso pertenecer al grupo zenú. No debe vivirse, no se debe vivirse como algo distante, sino como una fuente de identidad y valoración. También se tuvo en cuenta el aprendizaje significativo de Ausubel, ya que el aprendizaje cobra más sentido cuando se conecta con las experiencias previas de los estudiantes.
Por eso la estrategia buscó partir de elementos cercanos como las plantas, el agua, el suelo, los seres vivos y los recursos naturales del territorio. Desde la interculturalidad crítica de Walsh, se asumió que los saberes propios no deben usarse como decoración, sino legitimitarse como conocimientos dentro del aula. Esto fue una clave porque la propuesta no buscó hacer una actividad cultural aislada, sino integrar la cultura zenú al proceso de aprendizaje. Con Bronfenbrenn se comprendió que el desarrollo del niño está influenciado por la familia, la escuela y la comunidad. Por eso la estrategia reconoce que la identidad cultural no se forma solo en la clase, sino en la relación entre los propios espacios. Finalmente, desde Vance, Lanson, Billings, se retomó la pedagogía culturalmente relevante, que plantea que el éxito escolar no debe exigirle al estudiante renunciar a su propia cultura. Esta diapositiva muestra la coherencia interna de la investigación. La matriz de categorías no agrega temas nuevos, sino que organiza y operacionaliza las categorías centrales del estudio, es decir, permite pasar de la teoría al análisis de las evidencias. Desde el marco teórico y conceptual, se trabajaron categorías como identidad cultural, interculturalidad, mediación digital, autorreconocimiento, autovaloración, territorio y saberes zenú. Luego esas categorías se llevaron a la matriz para orientar la recolección de información. Por ejemplo, se observaron conocimientos culturales, implementación pedagógica, fortalecimiento, identidad, evidencias de aula, producciones estudiantiles y reflexión crítica. Esto permitió que los resultados no fueran opiniones sueltas, sino hallazgos organizados de acuerdo con los objetivos y las categorías definidas del proyecto. La investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo, porque el interés no fue medir resultados numéricos, sino comprender significados, experiencias, cambios observables y forma de participación de los estudiantes. El diseño metodológico fue una investigación-acción participativa, ya que se partió de una situación real del aula. Se diseñó una intervención, se implementó, se observaron los resultados y luego se reflexionó sobre lo ocurrido. La población correspondiente fue la comunidad escolar de una institución educativa ubicada en Toluviejo, Sucre. La muestra estuvo conformada por estudiantes de tercer grado y la docente de ciencias naturales. Los instrumentos utilizados fueron la entrevista semiestructurada a la docente, el diario de campo del investigador, la lista de cotejo o chequeo durante las sesiones y las producciones estudiantiles. El proceso se organizó en 4 fases. Como primera fase tenemos el diagnóstico, como segunda fase el diseño, como tercera fase implementación y por última sistematización. Esta estructura permitió mantener relación directa entre los objetivos de la investigación y las acciones desarrolladas. A partir de esta base metodológica, vamos a explicar a continuación aspectos de la implementación de la estrategia pedagógica mediante la página web Raíces Vivas. La estrategia diseñada se denominó o se le colocó como nombre Raíces Vivas y consistió en una página web pública con contenidos culturales zenú, articulados al área de ciencias naturales. La página web no se pensó como un simple repositorio de información, sino como un recurso educativo digital online con intención pedagógica. En ella se integraron apoyos visuales, videos, preguntas orientadoras, actividades contextualizadas y espacios de reflexión. El propósito central fue que los estudiantes reconocieran su cultura,
como una fuente válida para aprender sobre los temas propios de ciencias naturales, como los seres vivos, las plantas, el agua, el suelo y los recursos naturales. De esta manera, la página web funcionó como una mediación entre el conocimiento escolar y los saberes del territorio. La tecnología fue muy importante, pero no como fin en sí misma, sino como apoyo para generar participación, diálogo y reconocimiento cultural. La unidad didáctica se organizó en 5 grandes sesiones. La primera sesión trabajó los seres vivos, desde la observación del entorno zenú. Allí los estudiantes identificaron animales, plantas y seres humanos presentes en su contexto, relacionándolos con su comunidad. La segunda sesión abordó las plantas medicinales, conectando el contenido de ciencias naturales con el saber ancestral y la práctica del cuidado presente de las familias. Como tercera sesión se centró en el agua y la naturaleza, reconociendo el territorio como fuente de vida y relacionando el cuidado del agua con las prácticas comunitarias. La cuarta sesión trabajó el suelo y la tierra, asociado con la siembra, la alimentación y la memoria cultural del pueblo zenú. La quinta sesión y la última se enfocó en los resultados naturales, recursos naturales, como la caña de flecha, el totumo, relacionándolos como muestra, como la identidad, la artesanía y los símbolos culturales propios. Todas las sesiones siguieron una secuencia común. Primero se exploraban los saberes previos, luego se vivía una experiencia de aprendizaje, después se registraban evidencias y finalmente se hacía una reflexión con sentido cultural. Bueno, las evidencias se recogieron mediante procesos organizados en 4 acciones: observar, producir, registrar e implementar. Primero, se observó la participación de los estudiantes, sus gestos, preguntas, comentarios y la forma como usaban el recurso digital. Segundo, se recogieron producciones estudiantiles como dibujos, relatos, propuestas y trabajos desarrollados durante las secciones. Tercero, se registró la información mediante diarios de campo, listas de cotejo por sección. Estos instrumentos permitieron dejar evidencia de lo que ocurriría en el aula. Y cuarto, se interpretó la información mediante la sistematización y la reflexión crítica bajo la experiencia. Los indicadores principales fueron el autorreconocimiento, ¿sí?, la autovaloración, la conexión con el territorio y la participación activa. Estos indicadores permitieron analizar la estrategia, generaba cambios en la forma como los estudiantes hablaban de su cultura, participaban y se relacionaban con los contenidos escolares en la vida cotidiana. Podemos ver que los resultados fueron organizados de acuerdo a 4 objetivos específicos. En el objetivo específico número 1, se relacionó el diagnóstico, donde se encontró un reconocimiento cultural limitado. Los estudiantes conocían algunos elementos de su cultura, pero no siempre lo expresaban con seguridad o profundidad de lo que ellos pues vislumbraban en su conocimiento. Pero sin embargo, se observó que mostraban mayor interés cuando las actividades se conectaban con su vida familiar y comunitaria. En el objetivo número 2, se logró diseñar la página web Raíces Vivas y una unidad didáctica de 5 secciones. Este diseño pues permitió organizar contenidos culturales zenú de manera articulada con el área de ciencias naturales. En el objetivo número 3, durante la implementación, se venció la mayor participación oral, ¿sí?, uso de ejemplos del entorno y relación entre los contenidos de ciencias naturales y los saberes zenú, que fue muy importante.
En el cuarto objetivo, la sistematización permitió reconocer que el autorreconocimiento apareció en dibujos, preguntas, relatos y expresiones de pertinencia. También se identificó que la página web necesitó mediación del docente constantemente, ¿sí? Porque el recurso por sí solo no garantizaba el aprendizaje. Pues de esta forma se requería orientación, diálogo y acompañamiento. En esta diapositiva podemos ver la comparación entre el diagnóstico inicial y lo observado durante y después de la implementación. Antes de la estrategia se identificó, bajo conocimiento de algunas tradiciones, poca valoración explícita del territorio, débil integración de la cultura en el área de ciencias naturales y una participación que dependía mucho del tipo de actividad. Durante y después de la implementación empezaron a aparecer expresiones de pertenencia como mi comunidad, mi pueblo y mi casa. También se observó orgullo por elementos como las plantas medicinales, que es muy importante, es un reconocimiento cultural, es identidad cultural, ¿sí? Entonces también los cultivos, las artesanías y los recursos naturales del territorio. Otro cambio importante fue las preguntas de los estudiantes cuando empezaron a surgir desde la experiencia cotidiana, pues desde su diario vivir. Es decir, no solo respondían lo que el docente preguntaba en el aula, sino que relacionaban los temas con lo que ellos vivían dentro y fuera de su casa, en la escuela y la comunidad. Es importante aclarar que no se afirma una transformación indefinida de la identidad cultural, porque eso requiere continuidad. Lo que sí se evidenció fue un avance significativo en el reconocimiento y la participación y la valoración del elemento propio del territorio zenú. Bueno, la discusión pertinente permite, ¿sí? Permite interpretar los resultados de la luz de la teoría. Desde el aprendizaje significativo, se observó que los contenidos concertaron mejor cuando partieron de una experiencia previa de los estudiantes, como las palmas, el aguja, el suelo y los recursos naturales. Desde la pertinencia cultural, podemos ver que los niños comenzaron a nombrar y a valorar elementos propios del territorio y lo que relacionaba con la construcción de identidad. Desde la interculturalidad práctica, los saberes en entraron al aula como conocimiento válido, no como adorno. Esto es importante porque la cultura no se trabajó solo como celebración, sino como parte de un proceso de aprendizaje. Y desde el ecosistema educativo se reconoce que la familia, la docente y la comunidad ampliaron el alcance de la página web y fortalecieron el sentido de la estrategia. En síntesis, la tecnología fue el medio, pero no el verdadero sentido pedagógico, porque quien lo produjo fue la mediación intercultural. Como primera conclusión, se puede afirmar que el objetivo general fue alcanzado, porque pues la estrategia permitió relacionar el área de ciencias naturales con los saberes culturales zenú y del territorio propio, y generar experiencias más cercanas al contexto de los estudiantes. La segunda conclusión es que la identidad cultural requiere continuidad, ¿sí? Los avances observados fueron significativos, pero pues no deben extenderse como una transformación definitiva. Fortalecer la identidad implica que los procesos deben sostenerse en el tiempo. Es muy importante eso. La tercera conclusión es que la mediación docente fue decisiva para la creación de la página web. Funcionó mejor cuando estuvo acompañada por la orientación, el diálogo, preguntas y actividades vivenciales. Esto pues confirma que el recurso digital no reemplaza al docente, sino que fortalece la práctica cuando se usa una intención pedagógica clara. Finalmente, el proyecto deja una producción institucional, ¿sí? Una producción institucional tecnológica, que es la página web,
la unidad didáctica y los instrumentos que pueden ajustarse o ajustarse para nuevos grados o áreas. Esto permite que la propuesta no solo quede como una experiencia puntual, sino como un insumo institucional. Y dentro de las limitaciones, pues se identificaron que el tiempo fue, la verdad, muy reducido para poder socializar, conversar y recoger evidencias con mayor profundidad. También se evidenció la necesidad, ¿sí?, de acompañamiento constante en el uso de recursos digitales, especialmente que se trabajó con estudiantes del grado tercero. ¿Sí? Otra limitación estuvo relacionada con las condiciones rurales y el acceso tecnológico variable, lo cual influyó en el uso continuo de herramientas digitales y tecnológicas. Además, pues, la muestra fue muy pequeña, propia de una intervención situada. Esto no se le resta, pues, valor al estudio que se hizo, sino que indica que los resultados deben comprenderse dentro de ese contexto específico, ¿no? Como recomendación, pues se propone ampliar el número de secciones y fortalecer la evaluación formativa, diseñar una guía docente para el uso de la página web, vincular más sabedores, familias y actores comunitarios y articular la estrategia al PEI y al Plan de Área de Ciencias Naturales. Estas recomendaciones buscan pues darle continuidad a la propuesta y fortalecer un impacto institucional. Para cerrar, consideramos que nuestra propuesta es valiosa porque transforma la interculturalidad en una práctica cotidiana dentro del aula. El saber ancestral deja de ser solamente una decoración o una celebración ocasional y se convierte en conocimiento escolar con sentido para los estudiantes. Antemano agradecemos su atención. Muchas gracias. Muchas gracias.